Hola, buenas noches a todos. Gracias por asistir, gracias por acompañarnos en este nuevo taller. Estamos dando un poquito de espera porque hay más personitas conectándose con nosotros. Eh, Iniciamos en un minutico, si les parece bien. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a dar una pequeña charla acerca de la resolución de conflictos. Entonces espero que esto sea un tema de su interés, que sea de aprendizaje para todos y les voy a presentar mi grupo de trabajo. Tenemos con nosotros a Charles Garzón, a Vanessa Alvarado, a Dumar Guío, Juan Carlos Reyes y Lady Sabogal, quien habla en este momento. Juan Carlos no nos pudo acompañar hoy por unos problemas de conexión, pero él estuvo muy atento al tema para acompañarnos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Hay más personitas ingresando, entonces, bueno, muchos en el tema cotidiano, en el día a día, tenemos conflictos, ¿sí? Entonces, vamos a aprender hoy como pequeños tips para solucionarlos. Entonces, ¿qué son los conflictos? Hablamos como si fueran sinónimos de problemas, vamos a describirlos como cómo se diferencian. Eh, es una diferencia entre problema y conflicto. El problema es una tensión o un malestar que surge entre dos o más personas porque tienen, pues porque no están de acuerdo con cierta, eh, como, Frente a algún tema o algo, sí, alguna frente a algún tema. situación, Gracias, Vanessa, tranquilo. frente a una situación. Era eso. Entonces, no están de acuerdo, entonces eso los hace llevarse la contraria o porque los intereses no son los mismos, entonces genera alguna tensión. Ese es un problema. Un conflicto es cuando la cuestión ya es difícil entre las dos o más personas y ambas tienen que tener la razón por sí solas. Entonces, son dos cosas diferentes, pero llevan a la misma raíz, a generar conflictos, a generar que las intereses se salgan de control y es donde se presenta la violencia, donde se presentan ciertas contradicciones entre dos o más personas de un grupo. Hay diferentes tipos de conflictos, que son los latentes, que son aquellos conflictos que existen entre las personas implicadas y que las personas son conscientes de esos problemas. Entonces, ejemplo de que tengo un problema de que todos los días llego tarde al trabajo. Entonces, la persona que llega tarde es consciente y el jefe inmediato también es consciente de que hay ese problema, de esa eventualidad. ¿Listo? Los conflictos explícitos o manifiestos son aquellos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas. Bueno, eh, continuando con el hilo conductor de este segundo taller, no está de más darle las gracias por la participación. Como lo comentó mi compañera Lady, lo que queremos en este momento es, de una manera, identifiquemos qué es un conflicto para poder lograr
llegar a generar una solución o darle un buen manejo al tema de los conflictos. Para poder solucionar un problema, lo primero que hay es que identificarlo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Compañera Lady ya habló de dos. En esta diapositiva, pues, nos estamos refiriendo a los conflictos interpersonales. La anterior, Lady, se adelantó un poco. Entonces, como les venía diciendo, los conflictos interpersonales surgen en el interior de una persona consigo mismo. Pues está relacionado con los valores que posee o con los temas personales. A lo que se refiere esto es cuando hay situaciones que el exterior hace que uno se cuestione las decisiones que tiene que tomar para con el resto. Y esos problemas que suceden al interior porque hay diferencias de criterio, habitualmente en el tema del trabajo, que por instrucción de jefes o personas de un rango superior, lo obligan a uno a hacer cosas que inclusive moralmente para uno no están bien, o de acuerdo a su crianza o de acuerdo a su manera de llevar la vida, lo obligan a que entre en ese conflicto interpersonal para con el entorno. Pero el problema no es con el entorno, sino con uno mismo y con las creencias que uno tiene o los valores de uno. Pues habitualmente este tema de los conflictos interpersonales también se pueden extrapolar o pasan a presentarse entre dos personas por un tema externo, por una tercera persona o por una idea de un tercero, puede llegar a generar conflictos entre otros, pues entre dos personas a raíz de un tercero. Pues en este momento, digamos que nosotros encontramos un video en YouTube que pues queríamos compartirlo en este taller. Es un video corto, dura aproximadamente 2 minutos y medio, y nos dan gráficamente un ejemplo de los conflictos que se pueden presentar. Entonces, denos un segundo, ya hacemos el cambio de pantalla para que lo puedan ver. ¿Me podrían confirmar si lo escuchan, si lo están viendo, por favor? Ahí ya lo vemos, Lady. ¿Y está bien el audio? Sí, subámosle un poquito. Yo en mi caso no escucho muy bien. Es que en sí tiene el volumen algo bajito. Sí. Listo. Entonces, ya lo voy a presentar. Bueno. Listo. Algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranajes corporativos, Bob? Oh. ¡Mírame, si estoy hablándote! El hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. ¡Lo están robando! Yo espero que no esté asegurado. Ya regreso. Detente ahí o te despido. Cierra ya. Ven aquí ahora. Me siento infeliz. Infeliz. El Napronucci. ¡Qué bueno!, ¿no? Y tú por esto te quedas sin trabajo. Oh.
Entonces acá, en este corto video, pues a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, pues como vieron en el principio del video, el sentido moral, en este caso el superhéroe, que es Mister Increíble, para el deseo financiero que tiene el jefe, generó un conflicto. Pues finalmente terminó en algo curioso, pero pues eso nos sucede habitualmente, no en esas dimensiones, pero constantemente nos vemos obligados a ejecutar actividades o procesos disciplinarios a pesar de que uno está moralmente en contra de ese tipo de decisiones. El siguiente es el interpersonal, es los conflictos que nos generamos nosotros mismos por entes externos. En ese caso era el nivel de paciencia del pato Donald para abrir una ventana, lo llevó a destruir muchas cosas. Lo mismo pasa, pues nosotros sin darnos cuenta, muchas veces es muy conveniente que alguien, un tercero que no tenga que ver con el conflicto, nos pueda ayudar. Entonces, podríamos volcarlo de alguna manera al tema de la comunicación, de la empatía con los demás. Muchas veces uno no sabe que la persona tiene un conflicto interno y podemos estar juzgando o tomando, llamémoslo, emitiendo juicios de valor sin saber lo que pasa en la otra persona, como lo vimos en nuestro taller online, el primero que hicimos. Nos enfocamos mucho en la empatía. Entonces, en este tema de conflictos, también queremos reforzar esa parte de si somos empáticos con los demás, independientemente de que sepamos o no el problema de las otras personas, podemos llegar a nuestro objetivo macro de este tipo de talleres, de estos actividades que tenemos nosotros como grupos a nivel de llegar a una sana convivencia. Los dejo con mi compañero Charles, que va a continuar con la presentación. Quería hacer un aporte antes de que pase mi compañero Charles, si me lo permite. Digamos, como teniendo en cuenta lo que dice mi compañero Guío, es muy importante, digamos, en la situación del pato Donald, porque nosotros a veces nos encerramos en un problema, ¿sí? Y cuando a veces la solución es muy sencilla, pero pues nosotros lo tomamos a veces todo tan personal, nos encerramos y pues no, digamos que no miramos más opciones o no tenemos en cuenta también digamos, cuando hay veces tenemos alguna situación, algún problema, por más pequeño que sea, nos encerramos solo en ese círculo y pues no tenemos en cuenta que hay veces la solución es muy pequeña. Entonces, pues eso era lo que quería como aportar al comentario de mi compañero Guío. Ahora sí te doy la palabra, Charles. Gracias, Vanessa. Bueno, muy buenas noches para todos. Nosotros, tocando este tema de los conflictos, llegamos también a la parte donde se ven los conflictos intragrupales, ¿sí? Son enfrentamientos que se desarrollan en grupos pequeños de un macrogrupo o en integrantes de un mismo grupo, ¿sí? El grupo es de 8 personas, tienen un objetivo en común, pero finalmente yo tengo una opinión, el otro tiene otra opinión, todos tenemos opiniones diferentes respecto a la misma temática. Y finalmente hay algunos que optan por no dialogar y llegar a un mutuo acuerdo o ver la parte positiva de cada quien
y hacer un solo hilo, sino que ellos ven desde su punto de vista, no aceptan otro punto de vista, es el que tiene la razón, por encima de los demás siempre hay alguien que va a tener la razón, siempre hay una persona que tiene más convicción que otra, tiene más argumentos que la otra. Entonces nosotros debemos tratar de mirar las dos caras de la moneda, ver la posición de nosotros y la posición de los demás. Este tipo de conflictos es muy a menudo. En el ámbito laboral, somos un grupo de trabajo de X personas, pero entonces siempre se escuchan los corrillos. Julano es más envidioso que el otro. Este sabe más que este se las pica que sabe y finalmente no sabe. Y todo ese tipo de cosas y pensamientos nos llevan en algún momento a tener un conflicto, en cosas sencillas como una reunión de grupo para definir una fecha de una actividad, de una integración o para definir una tarea de trabajo a realizar. Tenemos una producción de X cantidad de zapatos, un ejemplo en una planta de producción. Somos 17, entonces no nos pusimos de acuerdo, yo trabajo más que el otro trabaja menos, cosas así. Entonces debemos buscar como las fórmulas, las formas de dialogar, porque todos en sí tenemos cosas buenas, tenemos aportes diferentes, hay aportes que sirven más que otros, pero todos como tal, la solución es buscar la manera entre todos de sacar la mejor idea y uniendo todas las ideas, pues finalmente llegamos a un acuerdo mutuo y sacamos adelante el tema, que eso pasa mucho en los grupos, mucho, mucho. También tenemos 7 pasos de cómo solucionar este tipo de conflictos. También hay conflictos entre grupos, en una empresa, en un colegio, en el ámbito educativo. Está sexto, séptimo, octavo, noveno. Organizan una actividad donde participan los 4 cursos y siempre hay algo que no va. El de octavo no le gusta la forma de actuar del de noveno, el de noveno dice que el de séptimo de pronto ya es el pensamiento es muy diferente. Entonces se ven conflictos intergrupales, ¿sí? En la empresa se ven conflictos intergrupales. El grupo de nómina no comparte los pensamientos del grupo de producción. El grupo de contabilidad no comparte lo que piensan los mensajeros, los conductores. Entonces siempre se van a ver. Nosotros hemos sacado aquí 7 pasos básicos para solucionar los conflictos. Nosotros primero creemos que lo más importante y lo primero que hay que hacer es definir el problema. ¿En qué radica el problema de que no nos pongamos de acuerdo? ¿Cuál es el origen que da causa a la situación, al conflicto? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que está mal? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos nosotros entrar a analizar eso? Sencillo. Siempre que hay un conflicto es diferencia de opiniones. Y siempre que hay diferencia de opinión hay un tema central. Entonces, pero muchas veces lo más adecuado para llegar a este punto es ver la opción del punto de vista ajeno. Alguien que no esté dentro del grupo nuestro. Un extraño, una persona que no tenga nada que ver acá. Ver la opinión de alguien o tener en cuenta el punto de vista de alguien que no esté dentro del grupo es una muy buena opción. Un tercero que defina un punto de vista, no lo dé a conocer a todos. Es como los conflictos que se ven muchas veces en comunidades, en una comunidad. Hay un conflicto porque el vecino tiene una casa de 2 pisos, el otro tiene una casa de 1 piso y resulta que tuvimos problemas de filtración de agua o tenemos problemas de regueros de basura, de polvo, diferentes problemáticas que se dan. Siempre el vecino, el de la casa va a decir que la culpa es del otro y el otro del otro. No van a llegar a un punto de acuerdo, no tienen un punto de equilibrio, porque ninguno de los dos quiere aceptar la responsabilidad. ¿Cuál es la mejor manera? Buscar la opinión de un tercero, ir a una casa de justicia, ir a la Junta de Acción Comunal, alguien que venga y analice la problemática. Muchas veces eso aporta y ayuda mucho. Tenemos que también tener en cuenta las causas del conflicto o las causas de la inconformidad, ¿sí? Entonces, tener presente el porqué del conflicto. Todo lo que ocurre tiene una o varias causas. Saber analizarlas ayudará a resolver la situación. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta qué nos llevó a esto, porque todo empieza en una conversación.
tenemos una conversación donde definimos un punto, definimos una tarea a realizar, una actividad, alguna cuestión de esas. Y ahí empieza todo. Todos tenemos opiniones diferentes, todos tenemos diferente manera de pensar y todos obviamente tenemos diferentes formas de actuar. Entonces siempre hay que analizar las causas y respetar mucho el punto de vista de la otra persona. Dice que tenemos que definir los objetivos para actuar. Antes de emprender cualquier acción, se debe tener claro lo que se quiere conseguir en esta situación o conflicto. ¿Queremos solucionarlo, sí o no? Primero hay que tener en cuenta eso. Y lo primordial, obvio que sí, debemos que buscar las herramientas para poder solucionar el conflicto o el problema. Y lo que hay que tener en cuenta también mucho, mucho, es que todo tipo de acción tiene una reacción. Y cuando estamos tratando un tema, una problemática en común, pero con ideas propias, entonces nos arriesgamos a que una palabra mal dicha, una frase mal expresada, un gesto en la cara, un solo gesto, conlleva muchas otras cosas cuando estamos entre personas grupales, cuando hay más integrantes, porque no todos tenemos la misma personalidad ni la misma capacidad de asimilar las cosas. Y aquí juega algo muy importante que es la tolerancia. La tolerancia es algo vital. La tolerancia y el saber escuchar. Por eso siempre hablamos de una escucha activa. Y acá replicamos algo que ya lo he dicho antes, pero es muy vital. En todo eje de discusión central, la cuestión no es lo que uno diga, es cómo lo diga. Hay muchas maneras de difundir el mensaje. Entonces eso aplica y eso juega mucho, a favor o en contra. Pero siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo podemos solucionar? Entonces, hay que generar alternativas. Se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar que se puede hacer desde un punto de vista positivo. Aunque en el momento nos parezca imposible, cada situación de conflicto tiene multitud de soluciones posibles. Hay que pensar en todas ellas desde lo más irracional a la más racional. Entonces, siempre tenemos soluciones a la vista. Todos aportamos, todos apoyamos. Es lo que entonces venimos diciendo de que debemos sacar lo mejor de cada idea, lo mejor de cada quien. Cada quien tiene su aporte y darle la opinión, darle la palabra para que esos aportes sean positivos. Un aporte positivo, teniendo en cuenta la opinión y el punto de vista de los demás, siempre es el mejor consenso para lograr cualquier cosa, cualquier tipo de tarea. El trabajo en equipo conlleva mucho más a un bien común que el trabajo unipersonal. Cada quien tiene sus propios aportes, cada quien tiene sus propias ideas. Todos tenemos diferente manera de pensar, pero cuando en equipo decidimos respetarnos los unos a los otros, el respeto es la base fundamental acá del consenso o de la solución. Saber respetar y saber escuchar también da una muy buena práctica para poder opinar y finalmente llegar a concluir el problema. Dice que tenemos que elegir las alternativas más apropiadas. Dice, siempre que se tomen decisiones se ha de preguntar qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que se puede tener en cada alternativa que se nos ha ocurrido. Así podremos valorar cuál es la más adecuada, pensar antes de actuar. En este momento, pensar antes de actuar. También hay una forma, es un método. Ponemos una balanza o hacemos un listado. ¿Qué opina usted? ¿Qué aporta usted? ¿Qué aporta usted? Miramos el pro y el contra de cada determinación. ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos desfavorece? Pero siempre pensando en un bien común y no en un bien personal, porque recordemos que siempre que hablamos de conflictos es algo que está involucrando más de 2, 3, 4, 5, infinidad de personas, porque los conflictos unipersonales son muy pocos o de pronto no se llevan tanto como a la discusión. Un conflicto que tenga yo con mi manera de actuar o mi manera de pensar para mí mismo, pues es muy diferente a un conflicto donde yo pienso, opino y voy y se lo manifiesto a los demás. Entonces siempre es muy bueno tener en cuenta todas las posibles soluciones, estudiarlas, analizarlas, mirarlas, pero mirarlas entre todos miramos
entre todos, usted opinó esto, listo. Vamos a mirar qué tiene el pro y cuál es el contra de su opinión. Como miramos la suya, también tenemos derecho a mirar esta. Todos tenemos las mismas cualidades, así las opiniones y los pensamientos sean diferentes. Entonces, antes de alterarnos y antes de cualquier otra cosa, siempre debemos primero tener tolerancia, saber escuchar y sobre todo basarnos en respetar a los demás. Y hay que tener en cuenta algo muy lógico también acá, que sea el conflicto que sea, muchas veces para pelear siempre se necesitan dos. Entonces, hay personas que la manera de actuar o la manera de expresarse son muy eufóricas. Hay que dejarlos que hablen todo lo que ellos necesitan hablar, porque si una persona se está expresando y uno trata de frenarla en ese momento, finalmente está retrayendo algo que va a explotar en cualquier momento de la reunión. Entonces, mejor dejarlo que él se desahogue, diga todo lo que sienta, exprese sus pensamientos. Ya después de eso entra uno a mirar de cuál es la mejor manera de hablarle a esta persona y tratarlo de poner en contexto de lo que sí nos sirve y para dónde nos enfocamos. Porque para pelear se necesitan dos. Es cuestión de tolerancia. Es como algo muy trivial que pasa y pasa en la gente porque me he dado cuenta. Cosas muy sencillas como, hola, ¿qué más vecino? La otra persona automáticamente, vecino, que yo sepa, usted ni debe ser camino ni al frente ni al lado. Entonces, son personas que siempre van en prevención y ahí ya se va a formar un conflicto por algo muy sencillo. Entonces, estas situaciones suelen pasar en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunidad donde nos desenvolvemos, en el ámbito virtual. Una simple publicación de un gusto político. Me gustó esta opinión de X persona del partido político X. Y empezaron las reacciones, los que están de acuerdo, los que no, los que sí. Entonces, en el movimiento que estamos haciendo a través de nuestra práctica en las redes sociales, también difundimos mucho eso. Los conflictos se tienden a ver en todo momento y en todo tipo de comunidad. Y en la comunidad virtual tampoco es la excepción. Aquí por un meme, por una publicación, por un equipo, por un partido, surgen diferentes tipos de opiniones que finalmente llevan a temas engorrosos a través de las redes sociales. Entonces, lo que queremos que quede es una reflexión y dar estos tips para que tengamos como las herramientas para saber afrontar esto en algún momento, ya que siempre nos pasa o nos ha pasado y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para afrontarlos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Vanessa. Muchas gracias, Charles. Bueno, con base a lo que mi compañero Charles pues nos decía, realmente incluso en las redes sociales también eso sucede muchísimo, más que todo, digamos, los que de pronto no sé si sigan Noticias Caracol, de pronto hay algún tipo de noticia, una persona pues tiene una opinión completamente distinta y pues es aceptable, entonces ya empiezan las reacciones, ya empiezan, digamos, a irrespetar la opinión de esa persona, empiezan las agresiones, las amenazas, y pues más que todo también eso se ve en temas políticos y en religiosos, porque también en temas de religión es bastante, digamos que son temas muy controversiales, entonces pues digamos como aportar también a lo que decía mi compañero Charles. Entonces, con base a eso, ¿cómo podemos solucionarlos? Entonces, ya una vez que se ponga en práctica la solución elegida, debemos tener claro de qué manera se puede solucionar y cómo lo iríamos a llevar digamos, en la práctica real, eligiendo la manera más adecuada. Podríamos evaluar en este caso los resultados, las consecuencias de las acciones que digamos, se irían a llevar a cabo, si podríamos tener una resolución de conflictos que sea de una manera positiva o sea de una manera negativa. Sí, claramente pues teniendo presente, manteniendo la calma, respetando también a la otra persona, porque de una vez si nosotros queremos decir algo, o de pronto viceversa, la otra persona también, no de una vez vamos a decir las cosas así como yo digo tal cosa así, pienso que eso es así, eso es así, eso es así, y la otra persona sin dejar que esa persona pues también opine o también diga lo que él está sintiendo, ¿sí? Que sea como más que todo de un mutuo acuerdo. Entonces, como pues para tener presente esa pequeña observación. Entonces, también tendríamos sobre el otro aporte,
digamos, cómo podemos solucionarlos. Entonces, tenemos varias técnicas cuando los conflictos se producen entre personas o sean problemas interpersonales. Tenemos también técnicas que eran las que hablaba mi compañero Charles. Tenemos tips que les voy a indicar, unos tips que tenemos pues para cuando se nos presenten este tipo de situaciones. Ya nosotros debemos tener en cuenta cómo podemos actuar en ese momento, cómo podemos, digamos, solucionarlos. Entonces, el primero sería como mantener la calma. Entonces, todo primero que todo es mantener la calma, porque a veces nosotros los seres humanos, y eso es muy normal, somos muy acelerados, ¿sí? Entonces, simplemente sacamos como, o decimos lo que sentimos y no nos colocamos en el lugar de la otra persona, o de pronto herimos, sí, digamos, sí, herimos, no sé si se dice así, podemos herir a la otra persona, ¿sí? Y digamos que no estamos pensando lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, debemos escuchar, también debemos escuchar a la otra persona para poder entender. Sí, digamos que el tercer tips que tendríamos sería acentuar lo positivo. Entonces, es importante encontrar algunos puntos en común, ¿sí? Tomar lo positivo que nos está también diciendo esta persona, mostrar una empatía y una actitud positiva. Eso incluso también hasta puede tranquilizar, digamos, a la otra persona, o pues en este caso a uno, cuando se presenta algún tipo de conflicto. Entonces, no debemos digamos, el cuarto tip sería no debemos atacar a la persona, sino más que todo al problema. Y el quinto, que pues que es muy importante, es exponer los argumentos de una manera respetuosa, como le hablaba mi compañero Charles, ¿sí? Porque hay veces nosotros no respetamos ni siquiera a veces la opinión o lo que nos está manifestando esa persona. Y lo otro es que no debemos expresar en burlas, porque eso también es una falta de respeto. Lo que vayamos a decir en ese momento, que sea realmente serenos, que sea respetuoso, de una manera respetuosa. Entonces, pues ese es como el aporte, y ya para tener en cuenta sobre este taller de resolución de conflictos. Muchas gracias. Quería compartirles por la parte de los mensajes de este taller. Pues les comenté, hay estrategias ya establecidas, pues se han enfocado mucho o las usan mucho en las áreas de calidad, donde siempre buscan un mejoramiento continuo. Les comentaba, existe una manera de identificar las causas raíz, que es a través de los 5 porqués. Cuando se presenta un conflicto, un problema, lo primero que hay que hacer es preguntar por qué pasó, volverse a preguntar por qué pasó, así 5 veces, y logramos establecer la causa de raíz del problema, y de ahí ejecutar las diferentes estrategias, métodos, planes de acción que se generen atacando la causa raíz, y eso se multiplica o impacta al conflicto o el problema que se nos esté presentando. Hay algo que también es interesante, que es el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, cuando tenemos un problema, como lo comentaba mi compañero Charles, lo que tenemos es que planear una manera de solucionarlo. Para planearlo, identificar el problema, hacer, ejecutar los planes de acción que definimos, verificar, que es mantener identificado si las soluciones que tomamos o las decisiones que se tomaron para resolver el conflicto están funcionando, si el conflicto se mitigó, si se logró establecer algo. Verificando esos datos, del resultado, lo que hacemos es actuar con los datos que tenemos, y volvemos a empezar. Manteniendo ese ciclo de calidad, se podría llamar, podemos llegar a mitigar, a modificar o a bajar el impacto que nos puede generar el conflicto, tanto a nivel laboral como a nivel personal también. Ponerlos en práctica, pues de alguna manera es muy importante. Son unas estrategias que ya están establecidas, unos métodos de mejoramiento continuo que los podemos traspolar tanto a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, todo con miras a, como lo mencionaba en un principio, a un mejoramiento continuo. Y en este caso, pues en nuestra práctica de responsabilidad social, lo que queremos es llegar a eso, cambiar la cultura de las personas que nos siguen,
ser multiplicadores de la información para poder llegar a una sana convivencia. Y una sana convivencia, pues con este cambio tan significativo que hemos tenido a nivel mundial, lograr tener una sana convivencia en un entorno virtual llamémoslo, de tan alto impacto que nos tomó más que todo este año. Pues en este momento estos tipos de talleres normalmente se hacían en un auditorio, se hacían con unas personas en vivo. En este momento lo estamos haciendo virtual y pues lo que queremos nosotros desde nuestro grupo, el grupo número 6, es llegar en esta ciudadanía digital en la cual nos estamos envolviendo, llegar a establecer un tema de comunicación, de una comunicación asertiva e impactando el tema de la sana convivencia. Entonces, pues digamos que quería compartirles, pues queríamos compartirles en grupo estas pequeñas estrategias que son muy sencillas y que las podemos llevar al diario vivir. Problema que tengo, problema que me hago los 5 porqués, llegando en el último porqué se va a dar cuenta uno que muchas veces se sobredimensionan las situaciones y teniendo una solución como el video que fue muy impactante, digamos que dice muchas cosas. El Pato Donald de abrir una ventana lo convirtió en romper casi media casa. Entonces, haciéndose ese ejercicio de los 5 porqués, podemos llegar a la causa raíz y utilizando el método de mejoramiento continuo, de planear, hacer, verificar y actuar, vamos generando un cambio, llamémoslo, en nuestros hábitos de respuesta a los conflictos, vamos generando una costumbre y luego de pasar de esa costumbre vamos a lograr un cambio de cultura, que es lo que queremos en este momento con nuestro grupo. Quería pues cerrar con eso, agradecerles la participación en nuestro segundo taller. Les cedo la palabra a mis compañeros. Claro que sí, Dumar. Pues suena muy trillado en realidad, suena muy fuerte tener que decirlo, pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Pensamos que nuestra opinión es la única que vale, la única que cuenta. El conflicto un poquito alejados. ¿Se fue el A veces audio? tomamos decisiones a la ligera. Se te está yendo el audio, Lady. Perdón. Problemas de comunicación, que es lo que queremos solucionar. El internet. Yo quiero hacer un comentario. ¿Si me escuchan bien? Sí. Sí, señora. Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer por este nuevo espacio, en donde yo sé que básicamente pues afrontar estos temas nos permiten también como dimensionar que sí tenemos soluciones ante diferentes situaciones, que los problemas básicamente no son solamente algo que me pasa desde mi cotidianidad y es algo que solamente me ocurre a mí dentro de mi universo, sino que es algo que le ocurre a cualquier persona, que es algo que mencionaba Charles en la conversación y también Cialis y todos. Entonces creo que es evidente que los conflictos siempre van a estar allí, pero tenemos que respirar profundo, mantener técnicas también como ser muy resilientes ante las situaciones, ante las adversidades. Pienso que eso es un buen ejercicio. Lo más importante también es como saber cómo mitigar, como tú lo decías, Dumar, y lidiar con esas situaciones que son complejas ante todo lo que nos está pasando y más aún hoy en día. Entonces, por ejemplo, técnicas como caminar, como respirar, el tema, por ejemplo, también que ustedes abordaban de lo que es las causas, consecuencias, yo lo evoco a una cosa importante y es el árbol de problemas. Quizás si muchas veces hiciéramos un árbol de problemas de manera interna, podíamos focalizarnos, encontrar cuáles son de pronto esas causas, esas consecuencias y encontrar situaciones o alternativas que permitan ayudarnos a salir de esas, digamos, esas situaciones que de cierta manera a veces nos impulsan a cometer acciones que no deben ser correctas. Algo como, por ejemplo, decía Charles, a veces actuamos por impulso, a veces desde la cotidianidad del mundo laboral, desde la cotidiana también del enlace, digamos, a nivel social, desde el aspecto cotidiano del ámbito colectivo, también académico. Entonces, creo que son elementos que son claves. Todo lo que podamos abordar, creo yo que hoy a través de los conflictos
nos permiten identificar que muchas veces cuando los trabajamos desde el mundo cotidiano, desde lo propio, desde el hogar, sabemos que evidentemente quizás ahí podemos encontrar soluciones inmediatas para que se pueda transformar la sociedad. Entonces valoro eso, valoro también los temas que han trabajado ustedes porque pienso que pues no son fáciles. Muchas veces a uno le dicen que es un conflicto y uno dice, bueno, ¿y el conflicto cómo se asimila? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Cómo puedo lograr mediarlo y que la persona me escuche y diga, oiga, sí, yo lo voy a asimilar en mi casa, voy a lograr cambiar de cierta manera la actitud con mis hijos, con mis pares? Entonces creo que trabajar estos temas siempre son a veces complejos, lo sé, pero muchas veces cuando los vivimos desde la cercanía propia, quizás se pueden fortalecer aún más. Entonces valoro mucho ese ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por su Muchas aporte. gracias. Valoramos la compañía que nos han generado en este momento. Muchas gracias a todas las personas que realmente nos acompañan en esta noche. No olviden seguir nuestra fanpage, Conciliación y Sana Convivencia en la Comunidad Virtual. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche. En el chat hay una pequeña encuesta para que nos colaboren, por favor, con su participación, pues porque su aporte nos importa mucho. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Sí, les agradecemos por favor su solución de la encuesta. Es una encuesta que les va a permitir evaluar el progreso también, la participación, cómo se enteraron de esta fanpage. Y recordarles que la fanpage, como ellos mencionan, se llama Consolidación y Sana Convivencia en la Comunidad Virtual, para que por favor lo tengan en cuenta en la encuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia, por su aporte, por la llenada de la encuesta. Esperamos que esto les haya servido este espacio, se lleven algunas ideas, se lleven algo aplicativo a sus vidas personales y recuerden siempre que la base fundamental de esto es sencilla. El conflicto tiene 3 maneras de evitarlo. Una, basándonos en el respeto. 2, la tolerancia. Y 3, que es de pronto la más casual. Para pelear siempre se van a necesitar 2. Entonces, hazte parte de la solución, pero no intervengas en el conflicto. Que pasen buena noche, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. En este momento vamos por final online número 2 del grupo C. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.